Bienvenidos a este nuevo video en el que trataremos puntos específicos sobre átomo y enlace químico. Empecemos. Recordemos que el átomo es la unidad fundamental que se encuentra constituyendo la materia. Esta estructura que podemos visualizar es una forma didáctica de poder entender cómo está formado un átomo. Sin embargo, los invito a que puedan revisar este video sobre la estructura real de un átomo. Dejaré el enlace en la descripción. Un átomo está formado por electrones, los cuales se encuentran alrededor de la parte central que viene a ser el núcleo. Este núcleo se encuentra formado por dos partículas subatómicas llamadas neutrones y protones. Las vamos a poder diferenciar por las cargas. Recordemos que en el video anterior habíamos mostrado una tabla del modelo estándar de partículas, de las cuales habíamos mencionado que habían partículas fundamentales que se encontraban formando a los átomos, bien, y consecuentemente a la batería bariónica. Recordemos entonces que los neutrones y los protones están formadas por partículas llamadas quarks, quarks arriba y quarks abajo. Estos quarks son los que le van a conferir las cargas a estas partículas subatómicas. Entonces, estas pequeñas partículas llamadas quarks también tienen una carga propia. Por lo tanto, que cuando nosotros sumemos las cargas, vamos a poder obtener que los neutrones tienen una carga 0, es decir, son neutras, y los protones van a tener una carga positiva. Asimismo, recordemos que los electrones también son partículas fundamentales que se encuentran dentro del grupo de los leptones y tienen una carga negativa. Entonces, los átomos decimos que son eléctricamente neutros. ¿Por qué? Porque las cargas negativas de los electrones se van a contrarrestar con las cargas positivas presentes en el núcleo. Esto implica que el número de electrones presentes en un átomo deben ser igual al número de protones presentes en el núcleo de dicho átomo. Recordemos que la masa del núcleo va a estar constituida por la masa de los neutrones más la masa de los protones y que el núcleo constituye el 99.9% de la masa del átomo. Los átomos de los elementos que nosotros conocemos están representados por un símbolo. Cada elemento tiene un símbolo especial. Vamos a representar a un átomo con la letra E. Este átomo vamos a encontrar en la parte inferior izquierda un número, el cual es representado con la letra Z, que significa número atómico. Y este número atómico va a representar al número de protones. En la parte inferior izquierda encontraremos también un número que en esta ocasión vamos a representar con la letra N, que viene a representar el número de neutrones. ¿Ok? Y en la parte superior izquierda encontraremos un número al cual vamos a representar con la letra A. Y A representa al número de masa. Habíamos mencionado que la masa de un átomo está representada por el número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, vamos a poder obtener esta fórmula, donde A, el número de masa, es igual al número atómico, es decir, el número de protones más el número de neutrones. Para este caso, este átomo es un átomo neutro. Por lo tanto, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Pero, ¿qué pasa si un átomo pierde un electrón o gana un electrón? Entonces, estos átomos van a pasar a llamarse iones y los vamos a poder diferenciar porque tendrán en la parte superior derecha una carga. Esta carga va a estar representada por un signo positivo o un signo negativo. Y eso va a depender si ganan o pierden electrones. Si gana electrones, entonces este átomo ahora se llamará anión y estará representada por una carga negativa. Si pierde electrones, este átomo se llamará catión y está representada por una carga positiva. Por lo tanto, ahora
el número de electrones ya no va a ser igual al número de protones. Para poder calcular el número de electrones, tendremos que restar la carga al número atómico. Si esta carga es negativa, los electrones se sumarán, y si esta carga es positiva, los electrones se restarán. Recordemos los tipos de átomos. Tenemos un tipo de átomos llamados isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. En este ejemplo podemos observar que tenemos 3 isótopos de litio. Cada isótopo tiene el mismo número atómico, que es 3, pero tiene diferente número de masa. Por lo tanto, el número de neutrones también será diferente. Siguiente tipo de átomos, los isóbaros. Los isóbaros son átomos de diferentes elementos que van a tener el mismo número de masa. Para este caso, el potasio tiene un número de masa 40 y el calcio también tiene un número de masa 40. Isóbaros, mismo número de masa, diferente número atómico. Isótonos. Los isótonos son átomos también de diferentes elementos que tienen el mismo número de neutrones. Veamos en el ejemplo. El sodio tiene un número de masa 23 y un número atómico 11. Al hacer el cálculo de neutrones obtendremos 12. 23 menos 11, 12. Para el caso del magnesio, un número de masa 24 y un número atómico 12. 24 menos 12 me da 12 neutrones. Como podemos observar, tanto el sodio como el magnesio tienen el mismo número de neutrones. Decimos que es un isótono. Ahora recordemos que también existe otro tipo de átomos llamados isoelectrónicos. Isoelectrónicos significa que tienen el mismo número de electrones. Por lo tanto, van a ser átomos de diferentes elementos. Y estos átomos de diferentes elementos pueden ser cationes, ¿ok? O aniones. Veamos para el caso del oxígeno. El oxígeno en este caso viene a ser un anión porque tiene una carga negativa. Tenemos un número atómico 8. 8 menos la carga me dará 10 electrones. Para el caso del sodio, 1 positivo indica que ha perdido un electrón. 11 menos un electrón que perdió serán 10 electrones. Tiene el mismo número de electrones que el oxígeno. Y lo mismo aplicaría para el aluminio. Número atómico 13, pero perdió 3 electrones, por lo tanto nos quedan 10 electrones. Por eso decimos que estos átomos de diferentes elementos tienen el mismo número de electrones y son isoelectrónicos. Ahora sí, vayamos a desarrollar ejercicios. Ejercicio número 1. Un átomo posee 60 nucleones y 32 neutrones. Determinar la cantidad de electrones del anión trivalente de dicho átomo. Bien, recordemos que cuando nos referimos a nucleones nos estamos refiriendo a las partículas subatómicas presentes en el núcleo, los cuales son los protones y los neutrones. Recordemos también que un anión se refiere a un átomo con carga negativa. Entonces, vayamos a representar dicho átomo. Tenemos un átomo X que es un anión trivalente, anión carga negativa, trivalente 3. Será 3 negativo. Bien, ahora recordemos que nos dice que el átomo tiene 60 nucleones, entonces el número de masa será 60. El número de neutrones, 32. Y la carga, 3 negativo. ¿Qué es lo que me pide hallar? El número de electrones. Recordemos que como este es un átomo con una carga, por lo tanto, el número atómico solo representa al número de protones. Eso implica que tendremos que utilizar la fórmula del cálculo de electrones. Bien, hallamos los electrones con la siguiente fórmula. Electrones es igual al número atómico menos la carga. Pues para realizar esta operación yo necesito conocer el número atómico, para lo cual vamos a recurrir
a la fórmula de el número de masa es igual al número atómico más los neutrones. Despejando la fórmula tendremos que el número atómico es igual a la masa menos los neutrones. Reemplazamos los datos y el número atómico será igual a 60 menos 32. El número atómico es 28. Por lo tanto, vamos a reemplazar en nuestra fórmula que nos permite calcular los electrones. Los electrones será igual al número atómico, que es 28, menos la carga, que es menos 3. Por lo tanto, los electrones serán igual a 31. Ejercicio número 2. Un átomo X es isótono con Y. Y tiene un número de masa 70 y un número atómico 30, e isóbaro con R, y R tiene un número de masa 66. Determine cuántos electrones posee el catión trivalente del átomo X. Bien, antes de desarrollar el ejercicio, recordemos, isótono son aquellos átomos que tienen el mismo número de neutrones. Isóbaro, aquellos átomos que van a tener el mismo número de masa. Entonces vayamos a representar a nuestros átomos. Tenemos al átomo X que nos dice que es un catión trivalente, catión carga positiva, por lo tanto su carga será 3 positivo. X es isótono con Y, Y tiene una masa igual a 70 y un número atómico igual a 36. Como son isótonos, implica que el número de neutrones van a ser lo mismo, lo vamos a representar por la letra N. X también es isóbaro con R, con el átomo R, y el átomo R tiene una masa de 66, lo cual indica que al ser isóbaro con X, X también debe tener una masa igual a 66. Muy bien. Ahora tenemos que determinar cuántos electrones posee el catión del átomo X. Para lo cual, primero empezaremos hallando el número de neutrones. Y recordemos que siempre debemos utilizar nuestra fórmula del número de masa igual al número atómico más los neutrones. Despejamos los neutrones, ¿ok? Y tendremos que será igual al número de masa menos el número atómico. Reemplazamos en la fórmula y el número de neutrones será igual a 70, el número de masa, menos 36. Por lo tanto, el número de neutrones de Y será 34. Por lo tanto, al ser isótono con X, X también tendrá un número de neutrones igual a 34. Ahora sí podemos calcular el número de electrones. Para calcular el número de electrones de un ion, recordemos que debemos usar la fórmula siguiente. Electrón es igual al número atómico menos la carga. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser un ion, el número de protones ya no será igual al número de electrones. Bien, ¿qué es lo que necesito saber para poder desarrollar este ejercicio? Pues necesito calcular primero el número atómico. Y para calcular el número atómico vamos a utilizar siempre la fórmula de A es igual a Z más N. Bien, entonces despejamos la fórmula y obtendremos que el número atómico será igual a la masa menos los neutrones. Reemplazamos valores. Número atómico será igual a 66, que es el número de masa de X, menos 34, que es el número de neutrones. Por lo tanto, el número atómico de X será 32. Ahora sí, vamos a reemplazar en nuestra fórmula para el cálculo de electrones y tendremos que los electrones será igual al número atómico 32 menos la carga 3 positivo. Como pierde 3 electrones, se restan. Por lo tanto, los electrones ahora serán 29 para el átomo X. Enlace químico. Recordemos que es un enlace químico. Un enlace químico viene a ser la unión de dos o más átomos. ¿Y por qué se juntan los átomos? Los átomos se juntan pues porque buscan una estabilidad en su configuración electrónica. Y para buscar esta estabilidad en su configuración electrónica es que se propuso la teoría del octeto que nosotros conocemos como regla del octeto, que fue propuesta en 1916 por Gilbert Newton Lewis. ¿Qué es lo que nos dice esta regla del octeto? Nos indica que los elementos, los átomos,
tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones. Y esto les va a permitir adquirir una configuración estable similar a la del gas noble más cercano. ¿Ok? Pero recordemos que hay excepciones. No todos los átomos van a completar 8 electrones en su último nivel de energía. Tal es el caso del hidrógeno y del boro. Recordemos que el hidrógeno pues tiene un solo nivel de energía y tiene un solo electrón. Para el caso del hidrógeno, este solo necesita completar 2 electrones en su único nivel de energía, de tal manera que su configuración electrónica será a la del gas noble más cercano, que sería el helio. Y generalmente muchos de los átomos buscan tener esta configuración electrónica de 8 electrones en el último nivel de energía. No nos olvidemos de revisar las excepciones. Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que los átomos se van a unir entre ellos para poder adquirir los 8 electrones en el último nivel de energía. En el proceso de adquisición de estos electrones para completar su octeto y tener una estabilidad es que se van a crear estos enlaces entre los átomos, los cuales les van a conferir nuevas propiedades a la estructura que se va a formar. Y estas propiedades van a depender, por lo tanto, del tipo de átomos que se van a unir y, por lo tanto, del tipo de enlaces que se va a formar. Ya veremos cuáles son estos tipos de enlaces. Ahora, cuando un átomo se va a unir a otro átomo, para poder formar un enlace, pueden ocurrir que los átomos pierdan electrones, ganen electrones o compartan electrones. Bien, vayamos a conocer cuáles son estos tipos de enlaces químicos. El primero que tenemos aquí es el enlace iónico. Recordemos que el enlace iónico es un enlace que se va a dar entre elementos metálicos con elementos no metálicos. Para la formación de los enlaces químicos va a entrar a tallar una característica muy importante de todos los átomos que nosotros conocemos como electronegatividad. Mientras más electronegativo sea un átomo, va a tener la capacidad de poder atraer o captar electrones de aquellos átomos que son menos electronegativos. En la tabla periódica vamos a poder identificar átomos menos electronegativos y átomos más electronegativos, separando así en metales y en no metales. Muy bien, entonces repasemos nuevamente, el enlace iónico está formado por un metal y un no metal. En el caso del metal, este pierde el electrón y el no metal gana el electrón. Esto implica en que el metal al perder el electrón ahora tendrá una carga positiva y el no metal al ganar el electrón ahora tendrá una carga negativa. Estas cargas positivas y estas cargas negativas que se generaron van a generar una fuerza de atracción que va a mantener unidos a estos átomos. Continuemos. El otro tipo de enlace que vamos a encontrar es el enlace metálico que va a ocurrir entre elementos metálicos. ¿Okay? Continuamos con el enlace covalente. El enlace covalente se va a formar entre dos compuestos no metálicos. Habíamos mencionado que los no metales tienen una electronegatividad más alta. Entonces, en el enlace covalente, lo que va a ocurrir es que los átomos van a compartir electrones. Nadie va a perder ni va a ganar electrones, solo van a compartir. Y en el proceso en que van a compartir electrones también se va a involucrar la electronegatividad para poder posicionar al electrón. De tal manera que en el enlace covalente vamos a tener sustancias que van a tener un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar. Dentro del enlace covalente también existe un enlace especial llamado enlace covalente dativo o coordinado. Habíamos dicho que en el enlace covalente ambos átomos comparten sus electrones, pero ¿qué es lo que va a pasar en el enlace covalente dativo o coordinado? Aquí
el par de electrones que va a ser compartido generalmente por dos átomos va a ser aportado solo por uno de ellos. Es decir, solo un átomo va a aportar con los electrones y a este átomo que aporta los electrones se le va a conocer como dador y al átomo que recibe estos electrones se le va a conocer como receptor. Aquí no hay pérdida de electrones, solo están compartiendo, pero solo comparte un átomo, ¿ok? Ya este enlace dativo o coordinado ya no lo vamos a representar con un guión en la estructura de Lewis, sino con una flechita. Entonces vayamos a revisar la estructura de Lewis. La estructura de Lewis me permite a mí poder conocer si los átomos que se han unido a través de un enlace realmente están cumpliendo con la regla del octeto. Recordemos que la teoría de Lewis se va a referir principalmente a aquellas moléculas que están siendo formadas por enlace covalente. Sin embargo, la regla del octeto o la teoría de Lewis también se puede aplicar a compuestos iónicos. En este caso, cuando haya un compuesto iónico, la estructura va a estar encerrada entre corchetes. Bien, ya la vamos a ver más adelante en algún ejercicio. Entonces, esta estructura de Lewis se va a representar a los electrones con un punto o a un par de electrones que están formando un enlace por un guión. Recordemos que para poder desarrollar la estructura de Lewis es importante que nosotros conozcamos cuál es el átomo central y cuál es el átomo terminal cuando esté formado por dos o más átomos diferentes. Entonces, el átomo central va a ser aquel átomo que va a tener menos electronegatividad y los átomos terminales son aquellos átomos que se van a encontrar alrededor de este átomo central que son más electronegativos. Recordemos aquí que para el caso del hidrógeno, dada la configuración electrónica particular que tiene el hidrógeno, siempre los hidrógenos van a actuar como átomos terminales, ya que los hidrógenos solo se pueden enlazar a un átomo. Continuemos ahora que ya vimos aspectos generales de enlaces químicos, vamos a desarrollar las estructuras de Lewis. Para desarrollar la estructura de Lewis es importante que nosotros conozcamos los electrones de valencia. Bien, ¿y qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia vienen a ser la cantidad de electrones que se encuentra en el último nivel de energía de cada átomo. Entonces, para desarrollar la estructura de Lewis, lo primero que tengo que hacer es conocer a estos electrones de valencia. Vamos a sumar los electrones de valencia de todos los átomos presentes en mi compuesto o molécula. Segundo paso, vamos a sumar el número de electrones de todos los átomos, de los octetos de todos los átomos. Tercer paso, calculamos los electrones que van a formar enlaces. Y cuarto paso, dibujamos el esquema ya de la molécula o compuesto y vamos a representar a estos electrones utilizando un punto o si es un par de electrones, es decir, dos electrones, utilizando un guión. Veamos. Tenemos una molécula de cloro que está formada por dos átomos de cloro. Bien, el cloro se encuentra en el grupo de los halógenos en la tabla periódica en el grupo 7A, lo que me indica que tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Entonces, para poder calcular los electrones de valencia, yo tendré que sumar los electrones de valencia de cada átomo de cloro. Como tengo dos átomos de cloro, tendré que sumar 7 electrones de un átomo más 7 electrones del otro átomo, dándome así que los electrones de valencia son 14. Paso número 2, vamos a sumar los electrones del octeto. Recordemos que el cloro sí necesita tener 8 electrones para tener una configuración electrónica estable. Como tenemos dos átomos de cloro, por lo tanto tendremos dos octetos. Los electrones de todos los octetos me suman 16 electrones. Paso número 3, vamos a calcular los electrones que formarán el enlace. Para calcular los electrones que forman el enlace,
yo debo restar los electrones del octeto menos los electrones de valencia. Entonces será 16 menos 14, 2. ¿Qué significa 2? Que vamos a tener dos electrones que van a formar el enlace. Y recordemos que un enlace está formado por un par de electrones, es decir, un electrón de un átomo y un electrón de otro átomo. Por lo tanto, al tener dos electrones, solamente vamos a formar un enlace. Si hubiéramos tenido 4 electrones, serían dos enlaces, porque recuerden que un enlace está formado por dos electrones. Entonces simplemente dividimos entre 2. Muy bien. Ahora, paso número 4, vamos a dibujar el esquema de la molécula, es decir, desarrollar la estructura de Lewis. En este caso, como tenemos dos átomos de cloro, ¿sí? No es necesario conocer cuál será el átomo central y el átomo terminal. Simplemente los vamos a colocar frente a frente. Una vez colocados los átomos, visualizamos cuántos enlaces se formaron. Un enlace. Entonces, este enlace lo vamos a colocar entre los cloros, entre los átomos de cloro. Muy bien. Ahora yo necesito colocar los otros electrones de valencia que no han formado enlace alrededor de los átomos de cloro. Y estos electrones lo podemos representar como puntos o también con un guión. Y recordemos que un guión representa dos electrones. ¿Cómo calculo cuántos electrones que no forman enlace vamos a tener? Para eso, lo que vamos a hacer es restar a los electrones de valencia los electrones que han formado el enlace. Entonces, recordemos que tenemos 14 electrones de valencia menos 2 electrones que formaron el enlace, tendré 12 electrones. Estos 12 electrones que no forman enlace, yo debo de colocarlos alrededor de los átomos de cloro, ¿sí? Y lo podemos colocar como puntitos o como guiones. Recordemos que los electrones siempre deben ir en pares. Para este caso vamos a utilizar guiones que representan a un par de electrones. ¿Ok? Empecemos. Como tenemos 12 electrones, significa que yo voy a tener 6 guiones. ¿Ok? Entonces, empezamos. Uno, aquí, que serían 2 electrones. Aquí otro, 2 electrones, ya tenemos 4. 6, 8, 10, 12 electrones. Ahora debemos verificar si realmente cada átomo de cloro está cumpliendo con el octeto. Tenemos aquí 2, 4, 6 electrones más 2 del enlace, 8. Este átomo de cloro cumple con el octeto. Siguiente átomo de cloro, 2, 4, 6 y 2 del enlace, 8. Este átomo de cloro también está cumpliendo el octeto. Nos vemos en el siguiente video.